Feliz sexto aniversario, Iglesia Aviva Altamira. Familia hermosa, siempre contento de poder encontrarnos y de compartir un mensaje que edifica, un mensaje que nos llena de esperanza, un mensaje que siempre nos trae revelación del corazón de Dios. Y yo le he puesto un título a este mensaje, como cada uno de los mensajes que siempre transmitimos semana a semana. Y el mensaje se titula La mujer de otro. La mujer de otro. Y bueno, yo le quiero hablar acerca de una reina. Y no es una reina muy conocida en la Biblia, porque de hecho no he escuchado que se predique mucho acerca de ella, pero hoy Dios nos va a abrir su corazón y nos va a revelar algo muy bonito. ¿Sabe? El Antiguo Testamento, la misma Biblia lo dice, que el Antiguo Testamento es sombra de lo que más adelante sucedería a través de Jesús. Y esta historia es una historia que está en el Antiguo Testamento, pero de alguna manera es una historia que nos habla del amor de Dios a través de Cristo para con nosotros. Y bueno, yo quiero que usted eche a volar su imaginación y piense en esto. Imagínese a una mujer platicándole a su hijo, a sus hijastros, o es más, hagamos algo. Resulta que esta reina invita a otras mujeres a una tarde de té en su casa. Y en esa tarde de té, ella les va a hablar de su historia, de cómo fue su vida antes de llegar a ser una reina. Y le estoy hablando de una mujer que se llama Abigail. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahora, es importante saber algo. David estaba huyendo. ¿De quién? Del rey Saúl, que lo quería matar. Usted conoce la historia, ¿verdad? Aquí David no es aún el rey de Israel. El rey es Saúl. Al contrario, David es un fugitivo. Él está huyendo porque el rey Saúl lo quiere matar y le ha dicho a los demás que donde quiera que lo vean, lo maten. Entonces él está huyendo, él se está escondiendo, y resulta que en este momento él se va al desierto de Parán. Versículo 2: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este dato es un dato muy importante para lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Porque mire, muy cerca de Parán, donde está ahorita David, es que está este hombre. Pero es interesante que usted anote y recuerde que este hombre era un hombre muy, pero muy rico. Ahora, aquí nos da un dato. Dice que estaba esquilando sus ovejas. ¿Por qué nos da este dato? Bueno, este dato es importante por lo siguiente. Aquellas regiones vivían de la ganadería. Entonces, pues este hombre tenía muchísimas ovejas.
Y si era tiempo en el que las estaban esquilando, es porque pues les quitaban toda la lana y pues obviamente eso era un tiempo de mucha abundancia para ellos. Este dato nos lo da para que usted y yo entendamos que para este hombre era una temporada importante hablando económicamente. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Quién era Nabal? Bueno, ese hombre que era muy, muy rico, ¿verdad? Y su mujer, Abigail. Ahora, vamos a identificar cómo era Nabal y cómo era Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Ahora, quiero que usted se ponga a pensar un momento en esto. Por favor, deténgase un momento y piense esta escena. Mire, ella, dice la Biblia, que es una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Es decir, ella es una mujer noble, de corazón, y bueno, obviamente temerosa de Dios. Pero ¿qué hace una mujer hermosa, con un bonito carácter, casada con un hombre perverso, o aquí dice que de malas obras? Este hombre, por lo que vamos a leer, era un hombre, de hecho, el nombre de Nabal, ¿verdad? El significado es insensato, necio, imagínese. Entonces, imagínese esta mujer viviendo con un hombre así. Un hombre que siempre está de mal humor, un hombre grosero, un hombre que la maltrata, un hombre que lo que menos tiene en su corazón es nobleza. ¿Cómo sería la vida de esta mujer al estar viviendo con un hombre así? Ahora, cualquiera pensaría, bueno, pues esta mujer debió haber sido muy feliz. ¿Por qué? Porque el hombre era rico. ¿Qué le podía faltar a esta mujer? Bueno, económicamente nada, pero a la vez le faltaba todo, porque no tenía a su lado un hombre amoroso, no tenía a su lado un hombre que la respetara, no tenía a su lado un hombre bueno. Entonces, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz para ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Cuando David manda a estos mensajeros, les manda y les dice: quiero que lo vayas a ver en mi nombre, pero cuando llegues, lo primero que les vas a decir es: hola, venimos de parte de David y venimos en paz para con usted y para con todos los de esta región. ¿Por qué ellos tenían que identificarse así? Bueno, tenemos que entender quién era David, quién fue David y cuál era la fama que David tenía. Porque usted y yo conocemos a David como el mejor rey que tuvo Israel, como un hombre que escribió los salmos, que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero ¿cuál era la fama que David tenía para con las personas en este momento? Bueno, ¿sabía usted que David era un hombre muy, muy, muy famoso? Y mire, ¿qué tan famoso era? ¿O cómo fue que este hombre se ganó esta fama? Pues fue el que derrotó al gigante.
Y después de ahí estuvo viviendo en el palacio con el rey, salió y peleó muchas batallas, y todas las batallas él las ganó. ¿Sabe? Todo mundo tenía respeto, pero también temor de David, porque David era un hombre de guerra. Por eso cuando manda a sus hombres, imagínense, están ellos ahí con las ovejas y de repente llega un ejército. Por eso ellos llegan y dicen: hey, venimos en paz, venimos de parte de David, pero venimos en paz. Y entonces aquí David les dice qué es lo que ellos tienen que decirle a este hombre. Versículo 7: he sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Es más, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Eso es importante, hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David los manda y les pide provisión, porque bueno, pues ellos andan errantes, ellos andan escondiéndose y demás, ¿verdad? Entonces, pues tienen que comer, él y todo su ejército. Ahora, cuando él les dice, quiero que vayan, es porque escuchó que era un buen tiempo para él, es decir, sabía que él tenía para darles. Por eso les dice, hemos venido en buen día, porque sabía que era un buen día para que este hombre les diera algo, ¿verdad? Ahora, es importante que también entendamos algo. El ser una temporada alta para estos pastores, para los pastores de Nabal, obviamente también era una temporada peligrosa. ¿Por qué? Porque todas las demás naciones estaban esperando a ver quién tenía para ir y quitarle. Es decir, para Nabal era una buena temporada económica, pero también para los saqueadores, porque ellos en algún momento podían ir y quitarle a Nabal. Pero ¿qué creen? Nadie se acercaba a Nabal, porque el ejército de David, sin querer queriendo, dijera el profeta Chespirito, sin querer queriendo, el ejército de David estaba ahí. Entonces, como el ejército de David estaba ahí, nadie se acercaba. Entonces, haz de cuenta que todas las ganancias que tenía Nabal, pues no tuvo merma, no hubo quien le robara, no hubo quien le saqueara. Entonces a David se le hizo fácil decir, bueno, pues ya se nos acabó la comida, ya no tenemos tantas cosas, pues creo que es un buen momento, vayan y díganle a Nabal que les dé algo para nosotros. Entonces, pues ellos van, le dan este mensaje a Nabal de parte de David, y llegamos a este punto. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Versículo 10. Pero mire lo que Nabal le responde. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ahora, ¿usted cree que Nabal no sabía quién era David? Claro que sabía. ¿Pero por qué le responde de esta manera? Pues le está respondiendo de una manera despectiva. Es como si de pronto mi amigo Teo va con Roberto y le dice a Roberto, oye, ¿sabes qué, Roberto? Te habla el pastor y dice el pastor que si le puedes llevar
una silla. Entonces Roberto le dice, ¿y quién es el pastor? Como para que yo le lleve una silla. Obvio, él sabe quién es el pastor. Así estaba contestando Nabal. ¿Y quién es ese David? Como para que yo le esté llevando de lo que tengo. Versículo 11, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Mire, David le dijo a 400 de sus mejores hombres, bueno, pues agarren su espada y síganme. Versículo 14, pero cada uno de los criados, no dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Qué casualidad que Abigail sí sabía quién era David. Claro que todo el mundo sabía quién era David. Es más, cuando le dijeron eso, luego Abigail se puso nerviosa. Y mire lo que estos hombres, los criados de Nabal, le están diciendo a Abigail. Y aquellos hombres, refiriéndose al ejército de David, han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Versículo 16, muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Qué les está diciendo ahí? Muro fueron para nosotros, es decir, ellos nos protegieron. Ellos eran los que nos protegían de que no llegaran otros ejércitos y nos saquearan. Ahora pues, le están diciendo a Abigail, ¿verdad? Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Mire, David iba enojadísimo, porque dijo, ¿de qué sirvió que yo me portara bien con ellos? ¿De qué me sirvió que yo los protegiera? ¿De qué sirvió que nosotros los hubiéramos tratado bien? Si mira de qué manera tan grosera me está respondiendo ese tal Nabal. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, miren la confesión de David, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Es decir, David iba dispuesto
a matar a Nabal y a acabar con todo lo que él tenía. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. ¿Ve? El significado de Nabal era insensato, y ella misma está reconociendo que él es un hombre perverso, insensato. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Mire, ahí Abigail empieza a hablarle de una manera sabia, y ella le empieza a decir a David: mi Señor, yo creo que de alguna manera Dios me ha enviado para impedir que tú vayas y hagas esa masacre. Versículo 27: y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Lo repito: y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. ¿Qué es lo que le está diciendo esta mujer a David? En pocas palabras es: deja que sea Dios quien juzgue, deja que sea Dios el que castigue, deja que sea Dios el que pelee esta batalla, porque al final Él es el que va a poner a tus enemigos en la palma de tu mano. Versículo 30: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué Él está diciendo? Le está diciendo: ¿sabes qué? No cobres venganza por ti mismo. Deja que sea Dios el que se encargue de todo. Sabias palabras de esta mujer. Y dijo David a Abigail, después de que David le escuchó, mire lo que David le responde: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail
volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón con él, y se quedó como una piedra. ¿Qué está pasando aquí? Cuando esta mujer, Abigail, regresa de haber tenido el encuentro con David, no le dice nada a su esposo porque está tomado, pero al día siguiente, cuando ya se le había pasado la cruda, entonces le dice: ¿sabes qué? Pues ayer le llevé todo esto a David, porque tú de una manera grosera lo trataste, y lo que tú no sabes es que él venía en camino para matarnos a todos. Y fue tal el impacto de lo que le dijo Abigail a Nabal, que a Nabal le dio un infarto en ese momento. Versículo 38. Y 10 días después, o sea, le dio el infarto, pero no se murió. O sea, eran 10 días que estaba ahí moribundo. Pero mire, 10 días después, estamos en el versículo 38, Jehová hirió a Nabal y murió. Es decir, lo que Abigail le dijo a David que hiciera fue lo más sabio. Porque Abigail le dijo: ¿para qué vas? Y te vas a vengar por tu propia cuenta. Deja que Dios sea el que haga justicia. Porque hay que entender algo. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido y hubiera matado a todos los de esa casa? Le voy a decir que hubiera pasado. La gente en los alrededores, ellos no sabían que este hombre se había portado grosero con David. Lo que hubieran dicho es: ese David es un desalmado. Y entonces todas las regiones de ese lugar se hubieran puesto en contra de David. Entonces David no hizo nada. Fue Dios el que hirió a Nabal, porque Nabal de alguna manera, mire, todo lo que David hacía, lo hacía bajo la dirección de Dios. Y Nabal estaba estorbando el propósito de Dios. Entonces finalmente Nabal muere. ¿Sabe usted que en aquellos tiempos a la gente se le pagaba para que fuera a llorar a un funeral? Yo me imagino cuando estaban velando a Nabal, me imagino a Abigail llorando, ¿verdad? Un rato, y luego de repente: ay, Señor, gracias. Y de repente otro rato llorando, y yo: ay, Señor, gracias. Oiga, porque lo que Abigail vivía con ese hombre no era vida. Pero ¿qué pasa después? Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla como su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y aquí es donde Dios nos empieza a hablar, iglesia. David no era un rey en este momento, aunque Dios ya tenía un propósito para con él. ¿Por qué David, cuando se entera
que Nabal había muerto, manda a buscarla para casarse con ella. ¿Por qué no se la llevó desde el momento en el que la encontró en el camino? Oiga, esta era una mujer inteligente, una mujer sabia, pero también era hermosa, lo dice la Biblia, que era de buen parecer. ¿Por qué en el camino David no le hizo esa propuesta? ¿Por qué no le dijo, está bien, no mataré a tu esposo ni a nadie de ahí, yo veo que tú eres una mujer sabia, vente conmigo y cásate conmigo? ¿Sabe por qué no lo hizo así David? Porque David conocía la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que mientras una mujer estuviese casada, no podía estar con otra persona, porque entonces eso se llama adulterio. Y el adulterio se pagaba con muerte. Pero mire, veamos lo que dice Romanos, el libro de Romanos capítulo 7, versículo 1. Romanos capítulo 7, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo le está hablando, les está escribiendo, en esta parte, en este capítulo, está hablando a los judíos cristianos, no a los gentiles, porque los judíos conocían la ley de Moisés. Y mire, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, o sea, los judíos cristianos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Y entonces le pone un ejemplo haciendo referencia de la ley de Moisés. Versículo 2, por favor. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Sabe? Si ahorita usted escucha a una mujer que todo el tiempo se está quejando de los malos tratos del marido, lo más seguro es que usted va a escuchar a otra mujer diciéndole, ¿pero qué haces tú soportando a ese hombre? Mándalo a volar. No, tú no estás para eso. Yo por la mitad de eso ya lo hubiera dejado. Bueno, quizás hoy usted pueda darle ese consejo a alguien, pero en aquel tiempo no. Porque la ley de Moisés decía que si tú te casabas, mientras ese hombre estuviera vivo, tú estabas sujeto a él. Porque la mujer casada está sujeta por la ley de Moisés, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En este caso, Nabal había muerto y ella, de acuerdo a la ley de Moisés, ya se podía casar. Así que, versículo 3, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, que es lo que le acabo de explicar. Pero versículo 4, y ahí está una gran revelación. Así también ustedes, hermanos míos, les está hablando Pablo a los romanos, ¿verdad? ¿Habéis muerto a la ley? Porque en aquel tiempo, el que estaba bajo la ley de Moisés estaba hasta que se muriera. Nadie podía decir, no, yo ya no quiero nada con la ley. No. Todo judío tenía que cumplir la ley, sí o sí, hasta que se muriera. Pero mire la gran revelación. Así que ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos está explicando o qué les está explicando aquí el apóstol Pablo? Es, ustedes ya no están sujetos a la ley. Recuerden, la paga del pecado era muerte.
nacemos con pecado, todos. O sea, nuestra condición es pecaminosa. ¿Y qué cree? Usted y yo, cuando nacemos en esa condición pecaminosa, sin Cristo, nacemos y morimos en la misma condición pecaminosa. Pero, por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, entonces ya la gente ya no tenía que vivir bajo la ley de Moisés. Porque cuando Cristo fue a la cruz, hubo un intercambio. Él murió en la cruz por nosotros. Por ese sacrificio, ya nadie tenía que vivir bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Y Él les pone el ejemplo de lo que era la ley para la mujer casada, como para ponerles un ejemplo. Entonces hubo un intercambio. Y después le dice que eso fue para que seáis de otro. O sea, ustedes ya no son de la ley, ahora son de la gracia por medio de Cristo. Ahora, ojo con esto. Se va a escuchar muy fuerte lo que le voy a decir, pero yo le tengo que decir lo que es real. El único que tiene la autoridad para poder quitar y perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Solamente por la fe en Cristo es que nosotros somos parte de ese intercambio. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo en nuestra vida. Ahora, el que no es de Cristo, ¿de quién cree que es? El que no le pertenece a Cristo, le pertenece a Satanás. Así de fácil. El que no le pertenece a Cristo, le pertenece a Satanás. Pero, mediante ese sacrificio en la cruz, mediante ese intercambio, usted y yo ya no somos esclavos del pecado, ni le pertenecemos a Satanás. En ese intercambio, ahora le pertenecemos a otro, es decir, ahora le pertenecemos a Cristo. Y eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, quiero que me sigan en esto, por favor. Todos los que estamos aquí, antes de Cristo, nuestra vida era como la de Abigail. Porque Abigail estaba sujeta a un hombre perverso, a un hombre insensato. Yo le pregunto a usted, ¿cómo cree que sería la vida de esta mujer? Una vida gris, una vida de tristeza. Esta mujer lo tenía todo aparentemente, porque tenía todas las cosas materiales a su disposición, pero no era feliz. ¿Qué acaso no era esa nuestra condición? A lo mejor hay personas que llegaban a su casa y lo tenían aparentemente todo, pero no tenían lo más importante, no había paz en su corazón, no había alegría, no había gozo. ¿De qué te sirve llegar a tu casa y tener el platillo más caro, la mejor vajilla, la comida más rimbombante preparada por los mejores chefs, si cuando te sientas hay un nudo en la garganta cuando te lo estás pasando porque estás llorando, estás preocupada, hay peleas, hay tristeza, hay discusión? Esa era la vida de Abigail cuando le pertenecía a Nabal. Pero esa era también nuestra vida antes de conocer a Cristo. Nuestra vida era gris, nuestra vida era triste, perdón. Nuestra vida no tenía sentido, y a lo mejor muchos de los que estamos aquí, económicamente teníamos muchas cosas, nos faltaba lo más importante. ¿Pero qué cree? Un día vino Cristo. Un día vino Cristo. Y así como esta mujer
un día pudo encontrarse con él. Así como esta mujer Abigail un día tuvo un encuentro con David y su vida cambió, así también ha sido la nuestra. Yo me imagino a Abigail contándole a sus amigas, me imagino a Abigail contándole a su hijo o a sus hijastros: saben, mi vida no siempre fue de color de rosa. Ahora usted me ve como una reina, pero mi vida antes de conocer a David era una vida triste, era una vida fea. Yo estaba destinada a morir de una manera donde no había felicidad, pero mi vida un día cambió. Antes era de otro, era de un hombre perverso, de un hombre malvado, de un hombre mezquino, pero un día conocí a un hombre que fue capaz de darme una vida diferente, y esa es exactamente nuestra vida. Un día Jesús nos encontró. Un día le pertenecíamos a otro, pero después de haber tenido un encuentro con Jesús y después de haber pasado esto que está diciendo Romanos 7:4, que Él ocupó nuestro lugar y que ahí hubo un intercambio, a partir de ahí dejamos de pertenecerle a otro para ser de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos un aplauso a Dios? Oiga, pero déselo fuerte. Entonces, wow, aquí hay muchas cosas interesantes. Una es esa. Pero la otra, iglesia, yo quiero que por favor mediten esto. Nabal era un hombre rico. Rico. Pero cuando Nabal muere, ¿quién cree que en automático tenía que heredar todas sus riquezas? Abigail. Imagínese a Abigail días después del funeral de su perverso esposo. Bueno, pues ahora sí voy a disfrutar un poco de mi vida. Los mejores años se los entregué a un hombre que no me supo valorar. Al contrario, un hombre que me dio una vida difícil, gris y fea. Pero hoy, por lo menos, sé que en mi vejez nada me va a faltar. Este es tiempo para descansar. Eso es lo que pudo haber pensado. Pero de repente, los siervos le tocan la puerta y le dicen: hey, ahí vienen los del ejército de David. Y llega el mensajero, los del ejército de David, y les dicen: Abigail, venimos de parte de David nuestro Señor, porque David quiere que sea usted su esposa. ¿Sabe? Se conmovió mucho mi corazón cuando estaba yo leyendo esto, porque nuestra palabra rema de este año es Lucas 5:11, y dejándolo todo le siguieron. Y en esa palabra rema se refiere a Pedro. Cuando Pedro y su hermano, recuerdan, tuvieron una super gran pesca, y en el mejor momento de su vida, en el mejor momento económico, Jesús les dice a Pedro: sígueme, que yo te haré pescador de hombres. Ellos no lo pensaron dos veces. Dejaron por un lado su milagro para seguir a aquel que hacía los milagros. Y de pronto me encuentro con esta historia y veo que la historia se repite. Porque esta mujer pudo haber dicho: díganle por favor a David que muchas gracias, pero saben, ahorita estoy en una etapa de mi vida donde necesito planear, no sé qué hacer, díganle que muchas gracias. Oiga, ella no tenía por qué decirle que sí a David. David no era un rey.
Pero ella dejó la comodidad, dejó todo lo que tenía. Y mire las palabras de Abigail: lo dejó por ir y servir a David. Cuando ella se fue con David, ella era simplemente la mujer de David. No había una promesa. No sabía hasta dónde podía llegar. Pero un día, esa mujer se convirtió en la reina cuando David fue coronado rey. Iglesia, todos hemos estado en el lugar de Abigail. Y de la misma manera en la que Abigail un día escuchó a los mensajeros de David diciendo: hey, nuestro Señor te llama. Ella, sin pensarlo, fue para servirle. Ahí fue donde su vida cambió. Cada vez que alguien llega aquí a la congregación, de alguna manera nosotros somos como esos mensajeros de David. Porque nosotros hacemos un llamado a la gente. Y ese llamado es: hey, el Señor te ha llamado. El Señor quiere tener una relación contigo. Porque también usted y yo tenemos que entender que la Biblia a nosotros nos llama a la iglesia, y la iglesia somos la novia. Cada vez que nosotros de parte de Dios le hacemos la invitación para que usted tenga un encuentro con Jesús, es para que usted sea parte de la novia, es para que usted sea de la iglesia. Y mire, no necesariamente le estoy hablando a las personas que vienen a la iglesia, porque hay personas que van a la iglesia pero nunca le han dicho sí al llamado de Jesús. Es decir, personas pueden ir por muchas razones, pero no quieren nada con Jesús. Rechazan la invitación. Y el detalle es que mientras la gente siga rechazando la invitación de Jesús, seguirán viviendo como esa Abigail, que era la mujer de Nabal. Hay gente que sigue yendo a la iglesia, pero sigue teniendo una vida triste. Gente que en la iglesia sigue teniendo una vida gris. Porque aún siguen perteneciéndole a Nabal. Y hoy el Señor te hace un llamado, no para que vengas y estés siempre aquí en la iglesia. Ojalá y Dios quiera que sí, pero no es la iglesia la que puede hacer que tu vida cambie y sea diferente. No es la iglesia la que hace que tu vida se transforme, sino es el que tú le digas sí al llamado que Jesús te hace. Ella dejó una vida de comodidad para ir y servir al hombre que un día haría de ella una reina. Tú y yo hemos dicho que sí, y sabes, la gente allá afuera te dice: pero estás loco. Pero yo digo, ¿cómo es posible que todo el tiempo estés ahí en la iglesia? ¿Por qué vas y dejas tu tiempo ahí? ¿Por qué siempre todo el tiempo sirviendo? ¿Por qué tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo siempre en la iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia seamos la novia de alguien a quien no hemos visto?
Y la gente allá afuera te puede decir, ¿qué garantía hay que todo lo que te están diciendo ahí sea cierto? Abigail se fue con David sin tener una garantía de quién sería. Pero un día, esa mujer se hizo reina. Y la Biblia dice que el novio, Cristo, un día regresará por la novia y se la llevará, porque allá habrá una gran boda. Y ahí es donde estamos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Oiga, pero déselo fuerte, fuerte, fuerte.